Mi hija murió. Falleció durante la epidemia en la capital. Fue un brote repentino de viruela. Zhao Qian, la generala del Gran Yen. Cuando ella murió, mi esposo estaba justo al lado, tomando la sangre del corazón de mi hija, para salvar al hijo de su concubina. Su tema, Zhao Jian. Hoy toca el tambor de Nguyen. Acusar a Lingyi, marqués de Injiwan, de favorecer a su concubina, destruir a su esposa y violar las relaciones humanas. Sí hecho, la sirvienta de Zhao Qian. Envenenar a su hijo legítimo y perder la conciencia. Coludirse con el enemigo, traicionar al país y defraudar la gracia del emperador. ¿Quién golpea el tambor? Su tema, Zhao Jian. Acusa al marqués de Injiwan, Lingyi, de favorecer a su concubina a expensas de su esposa. Envenenar a su hijo sin conciencia. Cometer traición contra el país y el emperador. Almas agraviadas lloran, redobles de tambor pesados, cuestionan el cielo con ira. Discernir la lealtad de la traición. 3 días después. Madre, Lin Shu, hija de Zhao Qian. Shuer se siente tan incómodo. No tengas miedo, Shuer. Mamá le ha pedido a papá que invite al médico imperial. Él vendrá a salvarte pronto. Médico Jin. Médico imperial Jin. Por favor, examine rápidamente a Shuer. General, no se preocupe. Lingyi, marqués de Injiwan. Shuer. Zhao Qian. ¿Cómo está Shuer? Esposo. Mirando a Shuer. Parece que ya no es tan grave. Médico imperial Jin. Aner tiene fiebre. Su condición es más urgente que la de Shuer. Ve al patio lateral ahora y trátalo. Shuer ha tenido viruela durante 3 días ya. Finalmente, logré invitar al médico imperial Jin. ¿Cómo puedes pedirle que vea a otra persona? ¿Cómo es que Aner es otra persona? Es el único hijo de mi familia Lin. Zhao Qian. Sé que siempre eres amable. Y no te quedarías de brazos cruzados, ¿verdad? Después de que Aner mejore, ¿traeré de vuelta al médico imperial Jin? Lingyi, has roto nuestro voto. Cuando regresé victorioso, gravemente herido, tú y yo acordamos tomar a Rower como concubina. Felicitaciones, 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 felicitaciones. Que tengan un matrimonio armonioso por 100 años. Que pronto tengan hijos nobles. Que envejezcan juntos. Zhao Qian. Has vuelto. Zhao Qian. Has estado fuera en campaña durante 2 años. Rower ha estado conmigo todo este tiempo. Ahora Aner ya tiene 2 años. No puedo permitir que Rower permanezca sin estatus por más tiempo. Me entenderás, ¿verdad? Hermana mayor C. Esta concubina no está aquí para separarte a ti y al marqués. Esta concubina está aquí para ayudarte a cuidar del marqués. madre, madre. Madre, no llores. Todavía tienes a Shu, ey. Hoy, incluso la vida de nuestra hija, To, ¿ni siquiera te importa? Zhao Qian. Escucha mi explicación. Basta. No quiero oír tus excusas. Hoy conmigo aquí. No te llevarás al médico imperial. Zhao Qian, déjame explicarte. Shu eres mi hija legítima. Naturalmente la adoraré, pero ahora Aner está gravemente enfermo. Debe ser salvado primero. Cuando tu hermanito esté bien, papi definitivamente te compensará el doble. Te lo ruego. Salva a Shuer primero. Si quieres tomar una concubina, o eleva a Jinro a ser tu esposa igual. Aceptaré todo esto, de acuerdo.
Salva a Shuer primero. Te lo ruego. Salva a Shuer primero. Quítate del camino. Médico Imperial Jin, ven conmigo. Esposo. Shuer, ella realmente. No puede demorarse más. Papi. Papi, sálvame. Esposo. Marqués. Anner tuvo una convulsión y se desmayó. Por favor, sálvalo rápido. Médico Imperial Jin, rápido. Espera. No. Médico Imperial Jin. Debería esperar a Shuer primero. Esto. Ya has hecho suficiente alboroto. Soy yo quien está armando un alboroto. O eres ciego y desalmado. Incapaz de ver que tu hijo ilegítimo está fingiendo enfermedad para ganar favores, mientras mi hija está al borde de la muerte. Mami. Papi. No discutan por Shuer. Shuer. Mira. No está Shuer perfectamente bien. Papi. No culpes a mami. Shuer tiene tanto dolor. Por eso le pedí a mami que trajera a Shuer aquí. Shuer. ¿Dónde te duele? A Shuer le duele mucho el pecho. Shuer no quiere morir. Por favor, salve a Shuer. Marqués. Anner realmente se está muriendo. Por favor, ve a verlo rápido. Papá. Mamá. Me siento tan mal. Me siento tan mal. Papi. Papi. Médico Imperial Jin. Rápido. Médico Imperial Jin. Papi. Marqués. Por favor, salve a Shuer, Marqués. Shuer. Mami, no llores. A Shuer ya no le duele. Shuer estará mejor mañana. Mami no está llorando. Shuer definitivamente mejorará. Definitivamente sí. Shuer. Film was translated and narrated by M Media. Madre. ¿Shuer debe vivir una larga vida? Quedarse con madre. Shuer. Shuer. Debes estar bromeando con mamá. ¿Verdad? Por favor, abre tus ojos, de acuerdo. Mamá. Mamá se enojará. Shuer. Mamá te está rogando. Por favor, abre tus ojos, de acuerdo. Shuer. Señora. Señora, por favor no se ponga así. La joven señorita ha fallecido de verdad. Anner. Ella no puede estar. Shuer solo está jugando conmigo. Ella no me dejaría. Definitivamente no me dejaría. Xiachu. Ve a llamar al médico imperial. Ve rápido. Llama al médico imperial. Señora, por favor no se ponga así. Joven señorita. La joven señorita ya ha fallecido. Cállate. MSHUR. Ella no me dejaría. Ella no me dejaría. Shuer. Señora. 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 Chao Jian. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está Shuer? Shuer. ¿Todavía recuerdas tener a Shuer?
Una hija como esta. Lingy. Te rogué así. ¿Por qué lo ignoraste? Impávido. Hermana mayor sé. Todo es mi culpa. Si quieres matar o desollar a alguien, ven a por mí. No culpes al marqués. ¿Crees que no me atrevería? Rower. Chao Jian. Mírate. Celosa y arrogante. No pareces en absoluto la señora de la casa. Te lo dije. Iría a ver a Shuer. ¿Por qué insistes en molestarme sin cesar? Está bien. Entonces, Marqués, puedes ir a ver a Shuer ahora. Me duele mucho el estómago. Padre, ven rápido y sálvame. Aner, ¿estás bien? Lingy, ¿te vas o no? Todavía no puedo irme. Espera a que Aner esté un poco mejor. Traeré al médico imperial para encontrarte a ti y a Shuer. No es necesario. Tampoco lo verás. De ahora en adelante. Nunca más lo volverás a ver. ¿Qué quieres decir? Marqués Dingyuan. Hoy, el afecto entre nosotros ha terminado. Separémonos. Si hay separación, que así sea. Es posible que la hacienda de mi marqués Dingyuan le tenga miedo. Madre. Madre. Como la esposa principal de mi familia Lin, abandonando a tu esposo y hijo, desatendiendo los asuntos de la familia, Rowe está cumpliendo el deber de una esposa por ti, asistiendo a su esposa y criando hijos. Además, para mi familia Lin, ella dio a luz al hijo mayor. Deberías estarle agradecida, no como tú, siendo celosa. Rowe es una gran contribuidora a mi familia Lin. De ahora en adelante, debes ser respetuosa con ella. Madre. Poder servir a la casa del marqués. Rower no tiene remordimientos. Mira. Esto es lo que significa ser sensato. Me duele el estómago. Mi precioso nieto. ¿Te sientes mejor? Ridículo. Seguí al ejército de la familia Chao para defender el país. Sin mi lucha desesperada en el frente. ¿De dónde vendría tu rincón de paz? Al final. Ustedes son la verdadera familia. Debí haberme dado cuenta de esto hace mucho tiempo. Chao Jian. ¿Qué pasó? Marqués Dingyuan. Llegas demasiado tarde. Nunca más volverás a ver a Shuer. Shuer. Imposible. Me estás mintiendo. Shuer. No asustes a papi. Basta. Lingy. ¿Para quién estás montando este espectáculo? Mi hija no necesita un padre como tú. Shuer está muerta. Imposible. Chao Jian. Debes estar mintiéndome, ¿verdad? Lingy. ¿Sabes lo que hiciste? En tu corazón. Shuer fue asesinada por ti. Fuera de aquí. Fuera. Chao Jian. Realmente no sabía que Shuer tendría un accidente. Esta bofetada es por tu cejera y crueldad. Por no saber distinguir el bien del mal. Por el hijo de tu preciada concubina. Te llevaste a la fuerza al médico imperial, causando que Shuer muriera sin tratamiento. No es así. Todos dijeron que Shuer no estaba en estado grave, por eso yo... Esta bofetada es por haberte perdido el funeral de Shuer. Eres indigno de ser padre. Si no podías tolerar a mi Shuer, podrías haberme divorciado. Pero ¿por qué hiciste eso? Chao Jian. No quise matar a Shuer. Mira nuestros años como marido y mujer. Perdóname. Marido y mujer. Eres digno. Esta bofetada
Es por favorecer a tu concubina sobre tu esposa. Favorecer al hijo de la concubina y matar a tu propia hija. Eres indigno de ser padre. Eres indigno de ser esposo. Y aún más indigno de ser una persona. Chao Jian. Sé que me equivoqué. Solo déjame ver a Shuer una vez más. Solo una mirada. Es demasiado tarde. En un día tan frío. Shuer yacía allí, esperándote por tanto tiempo. Pero nunca apareciste. ¿Dónde está enterrada Shuer? Déjame ir a verla. Ni lo sueñes. Cuando se llevó a cabo la procesión fúnebre de Shuer, ¿dónde estabas? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Por qué no me lo explicaste claramente? ¿Por qué tuviste que ponerme en una posición de ser desalmado e injusto? Te lo rogué una y otra vez. Te dije que fueras a ver a Shuer. ¿Pero qué hay de ti? Estás atado por ese par de madre e hijo dramáticos. Nunca me reconociste. A partir de ahora, ¿cómo te atreves a culparme? Chao Jian. No llegué a la procesión fúnebre de Shuer, fue mi culpa. Pero Aner estaba gravemente enfermo, y Rower es tan ingenua. Basta. Lingy. Estoy completamente decepcionada de ti. No permitiré que Shuer muera en vano así. Haré que toda la mansión del marqués de Dingyuan sea enterrada con mi hija. Chao Jian. Si quieres culpar a alguien, cúlpame solo a mí. No impliques a toda la mansión del marqués, ¿de acuerdo? Marqués. Hermana mayor, calme su ira. Todo es culpa mía. No culpe al marqués. Hermana mayor, todo es culpa mía. Si quiere golpear a alguien, golpéeme a mí. Por favor, no haga una escena con el marqués. Dañaría la reputación de la mansión del marqués. Me postraré ante usted. Le ruego, le ruego. De acuerdo. Entonces te concederé tu deseo. Chao Jian. Jin Rou. En aquel entonces te recogí, rescatada del campo de batalla. Pero tú, mientras yo estaba ausente, te ofreciste voluntariamente y te metiste en la cama del marqués. Este es el primer punto. Shuer estaba gravemente enferma. Instigaste a tu hijo pequeño a fingir una enfermedad. Arrancaste al médico imperial, causando la trágica muerte de Shuer. Este es el segundo punto. La procesión fúnebre de Shuer. Deliberadamente retuviste al marqués, haciendo que Shuer se quedara sin su padre biológico para despedirla. Este es el tercer punto. Chao Jian. Cualquier enojo que tengas, dirígelo hacia mí. Rower es inocente. ¿Y tú? Causaste la trágica muerte de Shuer. Hoy, todos pagaréis el precio. Alto. Lingy, levántense rápido. Chao Jian, tú como la señora de la mansión del marqués. A tu propia esposa. Eres tan irrespetuosa. Guardias, llevad a esta ingrata desdichada y apresadla. Genial, Arpia. Te has descontrolado por completo. Chao Jian. Deja de causar problemas. Pide disculpas a madre, y este asunto terminará. Lárgate. Marqués Dingyuan. A partir de ahora, tú y yo no tenemos nada más que ver el uno con el otro. Me divorciaré de mi marido. TRSUNTUS. Eres estéril y celosa. Desobedeciendo a tu suegra. Has cometido 3 de las 7 causas de divorcio. Es mi mansión del marqués la que te divorciará. Ahora te ordeno que te marches inmediatamente con las manos vacías. Madre, por favor, deja de causar problemas aquí. Déjame decirte, debes divorciarte de tu esposa. Obliga a esta pequeña perra a irse con las manos vacías. De lo contrario, si se lleva su dote, ¿cómo se sostendrá nuestra mansión del marqués? Mi dote. ¿Por qué debería dártela a ti? Solo porque te vas de la mansión del marqués. Como un perro callejero. Tu familia Choca se fue aniquilada en batalla. Es equivalente a ser aniquilada. Esta vieja. A ver quién puede ayudarte ahora. Guardias, apresadla. Tu mansión del marqués de Dingyuan.
¡Qué audacia! Tu mansión del marqués de Injiwan. Chao Suno. ¡Qué audacia! Chao Jian. Primer ministro Chao. General Chao. Primer ministro Chao. Suelta a Chao Jian. Chao Jian. Ya no me divorciaré. Basta. Lingyi, tú causaste la muerte de Shuer. Ya no puede haber nada entre nosotros. The film Chao was Jian. translated and narrated Hablamos también by cuando M nos Media. casamos. Nunca más nos separaremos. La muerte de Shuer fue solo un accidente. Olvidemos a Shuer. Todavía podemos tener otro hijo. El cuerpo de Shuer aún no está frío. En realidad me dijiste que la olvidara. Lingyi, cuando di a luz a Shuer ese año. Los votos que tú mismo hiciste. Los has olvidado todos también. Chao Jian. De ahora en adelante, tú y Shuer son mi vida. Definitivamente te protegeré, para siempre, y bajo ninguna circunstancia permitiré que ustedes dos sufran la más mínima injusticia. En tan solo 5 años, has dejado de lado todos tus votos. Shuer era una persona viva. Era parte de mí. Un pedazo de mi propia carne. Dime tú, ¿cómo puedo olvidar? Chao Jian. Ten cuidado con tu herida. Tera. Delante de mi hijo. En realidad te arrojaste a los brazos de un hombre salvaje. En privado. ¿Quién sabe qué más has hecho? Fechorías. ¿A tu edad? Si no sabes hablar. Entonces cierra tu apestosa boca. Primer ministro Chao. Permita que esta vieja le recuerde algo. No te excedas. Está sugiriendo. ¿Qué quieres que todo el mundo? Saber que usted, primer ministro Chao. Estás abusando de tu poder para intimidar a otros y tomando por la fuerza a la esposa de un subordinado. Tú acosaste a Chao Jian, y ahora te das la vuelta, y culpas a este primer ministro por tomar a la fuerza a la esposa de un subordinado. Viejo, realmente sabes cómo tergiversar lo correcto y lo incorrecto. Primer ministro Chao. Chao Jian es mi esposa. Nuestros asuntos no son de tu incumbencia. Marqués, Tú causaste la muerte de Shuer. ¿Qué derecho tienes aún a decir que Chao Jian es tu esposa? Si aún te queda un ápice de conciencia, entonces ve ante la tablilla conmemorativa de Shuer y arrodíllate en arrepentimiento. ¿Quieres que me arrodille ante mi hija? No debería ser así. Tú causaste la muerte de Shuer. Debes arrodillarte aquí y expiar adecuadamente tus pecados. Shuer. Yeah. Es culpa de padre. Padre te pide disculpas. Es demasiado tarde. Shuer ya no puede oírte. Si realmente te arrepientes, entonces baja. Discúlpate personalmente con Shuer. Absurdo. ¿Cómo puede un padre arrodillarse ante su hija? Jia, levántate rápido. Chao Rong, no eres más que un simple militar. ¿Cómo te atreves a intimidar a mi hijo? Él es el confidente del príncipe Chen. Intimidando a mi hijo es equivalente a bofetear la cara de su Alteza al príncipe Chen. Él causó la muerte de Shuer. Él debería estar arrodillado. Incluso si su Alteza el príncipe Chen estuviera aquí, nunca me echaría atrás. Oh. Lingyi. En aquel entonces, cuando te casé a mi hermana, prometiste amarla toda la vida y apreciarla. Si violas este juramento, que te caigan 5 rayos del cielo y mueras de una muerte terrible. Ahora, por una amante externa. Primero heriste a Chao Jian y luego causaste la muerte de Shuer. Hoy te golpearé a esta persona cruel e injusta. Hermano mayor. No fue mi intención. No causé intencionalmente la muerte de Shuer. No fue intencional. ¿Acaso eso lo anula todo? Shuer te respetaba tanto. Todavía esperaba que le enseñaras a leer y a escribir. Pero ahora, nada de eso es posible, ya. Shuer.
Es culpa de papá. Papá te pide disculpas. Hermano mayor, golpéame. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. El látigo Killing protege a los buenos, elimina el mal y promueve el bien, su fama se extiende lejos. Los primeros 3 golpes son para ti, lobo ingrato de ojos blancos que paga la bondad con enemistad, que prioriza el beneficio y pierde la conciencia. Alto, alto. Ya no que vale. Por favor, deje ir al marqués. No te acerques más, estoy dispuesto a aceptar el castigo. Los siguientes 3 golpes son para ti, hipócrita cruel e injusto, que favoreció a una concubina, destruyó a su esposa y dañó a su hija legítima. Dear. Chao Tian, ¿puedes soportar ver a tu esposo siendo golpeado? Un solo día como marido y mujer es como 100 días de bondad. Se lo merece. Por Shuer, debo expiar mis pecados. 3 golpes más, por fingir virtud. Cálido por fuera pero frío por dentro. 10, Lingy, mereces morir. 10. Marqués, ¿Cómo estás? 10. hermana mayor sé, su corazón es tan cruel. Usted simplemente deja que otros golpeen a su esposo así y permanecer indiferente. Es solo un poco de dolor físico. No puedes soportar esto. ¿Qué pasa con Shuer? ¿Quién pagará por la vida de Shuer? Chao Jian. Créeme. No causé intencionalmente la muerte de Shuer. Fue solo un accidente. Absurdo. ¿De verdad puedes decir tales palabras? Incluso ahora, todavía no lo admites. Es tu propia culpa. Parece que estos 3 latigazos fueron en vano. Solo con tu vida podrá descansar el alma de mi hijo. ¿Qué culpa tuvo Gie? Esto es claramente toda tu culpa. Salías todos los días. No cuidaste bien de Shuer. Por eso contrajo la peste. Madre, no te vayas. Madre, no te vayas. Madre. Madre, no te vayas. Madre. Eso no es cierto, Cha Jian. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo no le concierne? Ella no cumplió con su responsabilidad como madre. La muerte de Shuer es su culpa. Desprecio. ¿Quién no quiere tener hijos? Si no fuera por mis repetidos méritos, ¿cómo podrías tú? Usa mi salario y dote para mantener a las más de 100 personas en la residencia del marqués. Unas pocas pequeñas atenciones. ¿Y crees que vale la pena mencionarlo? Simplemente consideraré que cría un montón de perros que muerden. Pero cuando me fui, como me lo prometiste, que cuidarías bien de Shuer. Ahora que algo le ha pasado a Shuer, estás poniendo todas las excusas. Nunca he visto a nadie como tú, tan desvergonzado. Bien hecho. Escoria despreciable. No hablemos de este asunto por ahora. Delante de mi hijo, estabas coqueteando con un hombre salvaje. Si esto no es promiscuidad, ¿qué es? Deja de decir tonterías. Ten cuidado o te arrancaré la lengua. Sinvergüenza descarado. Porque no fuiste tú quien murió. El cielo realmente tiene ojos. ¿Esta es tu retribución? Cállate. Si te atreves a decir una palabra más, yo, el primer ministro, no te dejaré ir fácilmente. Los rumores eran realmente ciertos. Xiao Xun realmente siente algo por Zhao Jian. Por eso la está protegiendo de todas las maneras. Chao Sun. Chao Rong. Estás yendo demasiado lejos. Voy a presentarme ante la censoría para acusarte. Adelante. Tengo más de 50 años. Y este mocoso me abofeteó. Ya no quiero vivir. Anciana señora, por favor, no sea así. El marqués seguramente le hará justicia. Chao Jian. Madre siempre te ha tratado bien. ¿Cómo puedes soportar ver a extraños acosarla? Me trataste bien. Lingy, estás ciego y sin corazón. Realmente no sabes si eres cruel y vicioso, o simplemente finges no saberlo. ¿Qué quieres decir con eso?
El primer día que me casé en la residencia del marqués. Ella me impuso reglas. En el frío mes de invierno me arrodillé en la puerta. Durante 4 horas completas. Casi congelándome las piernas. Tonterías. Simplemente estás diciendo tonterías. El día después de dar a luz a Shuer. Ella se aprovechó de que no estabas en casa, insultándome delante de los sirvientes. Solo dio a luz a una hija. Me causó un problema ocular, que no ha sanado completamente hasta el día de hoy. Realmente eres una cosa inútil. Diste a luz a una inútil derrochadora de dinero, no digna de ser atendida por sirvientas. Todos. Salgan todos ustedes. Y se las arregle sola. Hemos estado casados durante 7 años. Cuánto de miedo te malversó ella. Incluso el ginseng viejo que podría haber salvado la vida de Shuer. Ella quiso arrebatar. Esto es lo que quisiste decir con... Ella me trató bien. ¿Cómo te atreves a tratar a Chao Jian así? Tú, de la familia Lin. Así es como tratas a mi hermana. Te mataré. Hermano mayor. Madre. Es verdad lo que dijo. No. Miente. Ella está mintiendo. La gente hace cosas. El cielo está observando. Lo que tú mismo has hecho. Sabes claramente en tu corazón. Presuntuoso. Desde que te casaste con la mansión del marqués, eres una persona de la mansión de mi marqués. Usando tu dote. ¿Qué hay de malo en eso? Además, yo tampoco dije nada malo. ¿Cuántos años llevas casada con Guy? Solo diste a luz a un inútil que despilfarra dinero. No eres más que una pera. Cállate. Guy. ¿Cómo puedes hablarle así a madre? Chao Jian. No sabía que madre. Los trataría así a ti y a Shuer. Lo siento. Simplemente no te importó. Es porque no te importó Shuer. Por eso, cuando ella estaba gravemente enferma, le arrebataste a su médico. No fue así. Aner estaba gravemente enfermo en ese momento. Yo no tuve elección. Lin Jian no estaba enfermo en absoluto. Fue Jin Rou. Ella quería que Shuer muriera. ¿Qué dijiste? Hermana mayor. ¿Cómo pudo acusarme así? Marqués, usted lo vio con sus propios ojos ese día. Aner vomitó mucha sangre. Casi no lo logra. Chao Jian. Lo vi con mis propios ojos. El doctor Jin dijo, si hubiera llegado un paso más tarde, Aner no habría sobrevivido. Él, ¿cómo podría estar fingiendo una enfermedad? Todos saben. Aner ha sido débil desde su nacimiento, necesitando medicación todos los días para mantenerse. Pero hermana mayor, usted está fabricando cosas de la nada, acusando a Aner de fingir enfermedad. Si el marqués realmente desarrolla mala voluntad hacia nosotros, de madre e hijo, y nos expulsa de la mansión del marqués, ¿tenemos nosotros, de madre e hijo, alguna forma de sobrevivir? Hermana mayor, está intentando forzarnos a la muerte. Mujer malvada. Las cosas han llegado a este punto. ¿Quieres dañar a mi nieto? Hermana, le ruego, por favor, denos a madre e hijo una forma de sobrevivir. Verdaderamente desvergonzado. Debo haber estado ciego. Por haberme casado con tu familia. Hermana mayor, todo es culpa mía. Golpéeme, regáñame. Solo le ruego que perdone a Aner. Le ruego. Está bien. Entonces vete a morir. Chao Jian. Si quieres culpar a alguien, cúlpame solo a mí. Rower es inocente. Ella es inocente. Ella dañó a mi Shuer. Y perdió su última oportunidad de sobrevivir. Ella es inocente. Estás completamente loca. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Estás diciendo que todos nosotros debemos ser enterrados con esta chica muerta. Eso es exactamente lo que pretendo. Madre. Va a matar a alguien. Va a matar a alguien. Chao Jian. ¿Cómo pudiste ponerle una mano encima, madre? Tu madre prefiere a los hijos sobre las hijas. Ella siempre trató a Shuer con sarcasmo frío y burla. Jin Rou fue quien mató a Shuer. La culpable directa. Todos en todo el marquesado. Ninguna persona es inocente. Te lo he explicado muchas veces. ¿Por qué no escuchas? La muerte de Shuer fue solo un accidente. Si tienes resentimiento en tu corazón, quieres golpear o regañar, desquítate solo conmigo. ¿Por qué involucrar a otros? La muerte de Shuer no fue un accidente. Señora,
Shuer fue asesinada. El asesino es Marqués Ding Yuan. ¿Qué dijiste? Este sirviente escuchó antes que el joven maestro Lin Jian estaba gravemente enfermo y necesitaba la sangre del corazón de un pariente, como un cebador medicinal. Por lo tanto, al cambiar la ropa de la señorita Shuer antes de su entierro, la examiné específicamente. Descubrí que en el pecho de la señorita Shuer había rastros de que se había extraído sangre. Sangre del corazón. Bestia. Chao Jian. Escucha mi explicación. Es verdad lo que ella dijo. De verdad, para salvar a Lin Jian. Tomaste la sangre del corazón de Shuer. Estaba gravemente enfermo. El médico Jin dijo que necesitábamos usar la sangre del corazón de un pariente como base medicinal. Por eso yo... Así que tomaste por la fuerza la sangre del corazón de Shuer y directamente causaste su muerte. The film was translated and narrated by M Media. Chao Jian. Cuídate. Lingui. Ni siquiera un tigre se come a sus cachorros. Ella es tu hija. Solo tenía 5 años. ¿Cómo pudiste hacerlo? Ella te respetaba. Te amaba. Y te amaba a ti, su padre, más que a nadie. ¿Quién hubiera pensado que la tratarías así? También fui forzado a hacerlo. Pensé que simplemente no te importaba. No te preocupabas. ¿Quién hubiera pensado que serías tan despiadado? Voy a matarte. Voy a matarte. Marqués. Chao Jian. Sé que decepcioné a Shuer. Pero dada la situación en ese momento, realmente no tuve elección. ¿Y entonces? Así que elegiste abandonar a Shuer. Chao Jian. Tú y yo no tenemos un hijo. El marquesado de Ding Yuan no puede quedarse sin un heredero. Solo pude. Entonces, tú también me culpas por no haberte dado un hijo legítimo. No. Chao Jian. En mi corazón, de principio a fin, solo han estado tú y Shuer. Pero muchas cosas estaban fuera de mi control. Lo siento. Una disculpa. No puede devolver la vida a mi Shuer. Hermano mayor, átalo. ¿Qué estás haciendo? Deitan, no puedes hacer esto. Asesinaste a Shuer. Voy a informar esto al emperador. Haré que tú, todo el marquesado de Ding Yuan, os enterréis con mi Shuer. Alto. El príncipe del Gran Lien. Afortunadamente, estaba preparada. Antes de venir, ya había avisado a Su Alteza Príncipe Cheng. Saludos, Su Alteza Príncipe Chen. Levántate. Le ruego Su Alteza que presida la justicia. Chao Jian, esta perra está calumniando a Gear. Casi lo golpea hasta la muerte. Lingui se aprovechó de la enfermedad crítica de Shuer para tomar por la fuerza su sangre del corazón, causando que Shuer muriera por pérdida excesiva de sangre. Un asesino así debería ser llevado ante las autoridades. Mujer malvada. Delante de Su Alteza Príncipe Chen, todavía estás tratando de discutir. Su Alteza fue ella. Celosa de que Gear se casará con una coresposa. Así que está calumniando a Gear. Con testigos y pruebas físicas presentes. ¿Cómo puede ser calumnia? ¿Qué estás haciendo? Pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Quien insulte a mi hija muere. Chao Jian. Su Alteza Príncipe Chen. Usted desprecia la ley. No teme que yo, el primer ministro, vaya ante su majestad y lo acuse.
El primer ministro Chou también está aquí. Parece que los rumores de fuera son todos ciertos. Los sentimientos del primer ministro Chao por el general Chao son verdaderamente profundos y justos. Su Alteza está destruyendo pruebas. ¿Quieres proteger al marqués de Injiwan? El marqués de Injiwan es mi general amado. Si Chao Jian quiere tocarlo, eso significa que va en mi contra. Lingyi mató a Shuer. Aunque seas un príncipe, no podrás protegerlo. Entonces yo insisto en protegerlo. Su majestad en realidad favorece tanto al príncipe Chen. Incluso asignó el batallón del general Tigre de la Guardia Imperial al príncipe Chen. Yo solo hace falta dar una orden. Y mi batallón del general Tigre puede arrasar la residencia de tu general. Chao Jian, morirás sin un lugar de entierro. ¿Cómo te atreves a tocar la mansión de mi general? ¿No temes que la gente común de toda la tierra te culpe? La gente común es como hormigas. Este rey no se preocupa por ellos en absoluto. Pero Chao Jian, tú, te advierto por última vez. Si te echas atrás, este rey puede perdonar la mansión del general. Si no te echas atrás, entonces estas más de una docena de vidas, jóvenes y viejas, serán salpicadas de sangre en el acto, sus huesos esparcidos. Chao Jian, solo cede un poco. Está bien si me odias o me guardas rencor, pero no puedes bromear con toda la mansión del general. Mi familia Cha no teme a la muerte. Solo buscamos justicia y equidad celestiales. No tememos a la muerte. Solo buscamos justicia y equidad celestiales, para vindicar a la señorita Shuer. Xiachu. Xiachu. No tengas miedo. Llamen a un médico. No seas impulsivo. Chao Jian, insistes en presentar cargos. La justicia reside en el corazón de la gente. Aunque seas un príncipe, no puedes ignorar la clara manifestación de la justicia divina. Puedes llevarte a Lingyi hoy. Pero finalmente, definitivamente por Xiachu. Por Shuer. Buscaré justicia. No tendrás tal oportunidad. Ahora todos en la corte de alto y bajo rango son mi gente. En 7 días, en el cumpleaños de la emperatriz viuda, el emperador depondrá al príncipe heredero y me establecerá como heredero aparente. Entonces, con el crimen de colusión con el enemigo y traición, los reuniré a todos de un solo golpe. Marqués de Injiwan, este rey te lo dijo hace mucho tiempo. Aquellos que logran grandes cosas deben ser despiadados y viciosos. Tú recuerdas los viejos lazos. Pero ella no. Debes pensar con cuidado. Su súbdito. Agradece al príncipe Chen por salvarme. Vámonos. Gracias, príncipe Chen. ¿Qué me hiciste? Este es el polvo MIQING. Es la medicina secreta única de Aung Qiu Zhao. Gasté un gran esfuerzo para encontrarlo. Marqués. 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 Por favor, sálveme. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Marqués, por favor, mire. Esta concubina amablemente preparó sopa para la hermana mayor. La hermana mayor, por alguna razón, estalló en cólera y derramó toda la sopa sobre esta concubina. Marqués, si la hermana mayor realmente no puede tolerarme, esta concubina se llevará a Aner y abandonará la mansión del marqués juntos, para que un día no sea torturada hasta la muerte por la hermana mayor.
Todo esto lo hizo Chao Jian. Marqués, esta concubina debería haber sabido antes que la hermana mayor nos guarda rencor y que de ninguna manera tan fácilmente nos dejaría ir. Marqués, le ruego, por el bien de Aner, por favor, déjeme irme. Tonterías. Tú eres mi esposa. Aner es mi hijo legítimo. Sin razón. ¿Por qué dejarías la mansión del marqués? Pero la hermana mayor. Basta. Descansa temprano. Iré a hablar con Chao Jian. Marqués, si la hermana mayor también está. Chao Jian siempre ha sido razonable. Ella no me hará nada. Sí. Un general digno. Sorprendido en adulterio. Cao Jian. Esta vez, haré que lo pierdas todo y te arruines. Marqués, la señora no se siente bien y ya ha descansado. ¿Qué le pasa a ella? Señora, ¿Qué está haciendo ella adentro? la señora está gravemente herida. Recientemente, ha estado sufriendo un dolor insoportable. Es solo sufrimiento día tras día. Señora. ¿Quién está exactamente adentro? Nadie. Piérdete. Chao Jian. Perra. Chao Jian. Madre. ¿Cómo te atreves a insultar a mi madre? Piedad. Fui ordenado por Jin. ¿Por qué hay tanto ruido? The film was translated and narrated by M Media. Chao Jian. ¿Estás bien? Hermano Chao Sun. Jinro quiere hacerme daño. ¿Qué debemos hacer a continuación? Entonces volvamos su plan contra ellos. Que vean un buen espectáculo. Gier. Todo es por culpa de esta perra. Fue ella quien me hizo daño. Fue ella quien me noqueó. Quería arruinar mi reputación. Basta. Todavía no te avergüenzas. Envíen a la vieja señora de vuelta a su habitación. Esto. Todo es Chao Jian. Alguien. Esposo. Chao Jian. El asunto de hoy está relacionado contigo. A tus ojos. Soy tan despreciable. Soy tan desvergonzada como para tramar y culpar a mi suegra de tener un romance. Acabas de regresar hace poco, y este tipo de cosas sucedieron. Me resulta difícil no sospechar. Yo, Chao Jian. Soy íntegra y honorable. Incluso si odio. Odio abierta y honestamente. Nunca haría algo tan desvergonzado. Esposo, primero deberías echar un vistazo. ¿A quién pertenece este pañuelo? Acabo de ir a la farmacia a buscar medicinas. Cuando regresé, pasé por la entrada. Y vi este pañuelo. Después, escuché dentro de la habitación, discutiendo. Si esposo no cree. Entonces ve a investigar tú mismo. Marqués, sálveme. Piedad, fui instruido por Jin. Esta zorra. Chao Jian, me equivoqué al culparte. Una vez que descubra la verdad, te pediré disculpas de nuevo. Jinro. ¿Sabes? La primera persona de la que quiero vengarme, eres tú. Su Alteza.
Ha conspirado durante muchos años. Esta vez, finalmente se ha vengado en gran medida. Zhao Jian en aquel entonces destruyó Mikui del norte. ¿Ahora es solo el principio? Marqués, Esta perra. ¿De verdad te atreviste a drogar a madre hasta dejarla inconsciente y arruinar su reputación? anciana señora. ¿Qué está pasando? Le dije claramente a ese canalla que fuera a la cama de Zhao Jian. ¿Cómo se involucró la anciana señora? Marqués, ¿qué le pasó a la anciana señora? ¿Qué le sucedió exactamente? ¿Qué pasa? Todavía preguntas qué le pasa a ella. Enviaste a madre a la habitación de Chao Jian. Estabas intentando incriminar a Chao Jian. Jin Rowe. Matar 2 pájaros de un tiro. Realmente tienes buenos métodos. Marqués, por favor calme su ira. Esta concubina realmente no hizo nada para ofender a la anciana señora. Este pañuelo se perdió hace 2 días. Alguien debe estar incriminando a esta concubina. Estás diciendo. Chao Jian te está incriminando. Esta concubina no se atrevería. Es solo que tan pronto como la hermana mayor regresó, tales cosas comenzaron a suceder en la mansión. Es difícil no sospechar de la hermana mayor. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a insultar a mi esposa? Tú. Mi Chao Jian es una heroína. Ella nunca se digna a participar en luchas de alcoba. Tú misma eres complicada. Así que no pienses en ella, como si fuera como tú. Marqués, esta concubina realmente no. ¿No qué? No calumnió a Chao Jian. Después de todo, no me mentiste. La enfermedad de Aner. Jin Rowe. Ya le pregunté al médico imperial Jin. Aner en aquel entonces no estaba enfermo en absoluto. Fuiste tú quien obligó a Aner a engañarme juntos. Mataste a mi hija. Desde que entraste en esta mansión, siempre te he mimado y consentido. Pero me trataste así. Mataste a Shuer, destruyendo la pureza de mi madre. Incriminaste a Chao Jian. Cada una de estas cosas. ¿Cómo puedes ser tan viciosa? Marqués, esta concubina realmente no lo engañó. Aner estaba muy enfermo ese día. Esta concubina entró en pánico por un momento, por eso... Basta. Aner siguiendo a una madre como tú será arruinado tarde o temprano. A partir de hoy, Aner se convertirá en el hijo nominal de Chao Jian. En cuanto a ti, serás confinada al patio trasero y nunca más se te permitirá verlo. ¿Qué dijiste? ¿Quieres llevarte a mí a Aner y dárselo a Zhao Jian? Dañaste a su hijo. Deberías devolverle uno. Guardias, saquen al joven maestro. No me voy. Madre. No me voy, madre. ¿Aner? Madre. ¿Aner? A partir de este momento, Aner no tiene nada que ver contigo. Su súbdito Chao Jian. Hoy golpea el tambor de Wen, acusando al marqués de Dingyuan Lingyi de favorecer a la concubina sobre la esposa, violando las relaciones humanas, envenenando al hijo legítimo, perdiendo la humanidad, coludiéndose con el enemigo y traicionando al país, fallando a la gracia del emperador. ¿Quién golpea el tambor? Su súbdito Chao Jian, acusando al marqués de Dingyuan Lingyi de favorecer a la concubina sobre la esposa, violando las relaciones humanas, envenenando al hijo legítimo, perdiendo la humanidad, coludiéndose con el enemigo y traicionando al país, fallando a la gracia del emperador. Espíritus vengativos apelan. El sonido del tambor es pesado. Cuestionan enojados al cielo. Distinguir leales de traidores. Espíritus vengativos apelan. El sonido del tambor es fuerte. Cuestionan airadamente al cielo. Juicio intermedio. Espíritus vengativos apelan. El sonido del tambor es pesado. Con ira, pregunto al cielo. Con ira pregunto al cielo. Juicio intermedio. Juicio intermedio. Con ira, pregunto al cielo. Con ira pregunto al cielo. Juicio intermedio. Juicio intermedio. Con ira, pregunto al cielo. Con ira pregunto al cielo. Juicio intermedio. Juicio intermedio. Juicio intermedio.
Cuestionan airadamente al cielo. Distinguen leales de traidores. Cuestionan The film was airadamente al cielo. translated Distinguen and leales de narrated traidores. by M. General Meteor. Chao, el invierno pasado casi me congelo hasta morir. Solo usted y la señorita Shuer me dieron un tazón de gachas humeantes, lo que me salvó la vida. General, hace unos días la señorita Shuer le dio a mi madre una chaqueta acolchada de algodón, lo que permitió a mi madre pasar este frío día de invierno. General Chao, usted y la señorita Shuer son ambos nuestros benefactores. Hoy, permítanos, toquemos juntos el tambor de Nguen con fuerza, para apelar por justicia para la señorita Shuer. Apelen por justicia. 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 Apelo a la 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 justicia. General Chao, no me culpes por no advertirte. Las leyes de Grand Yang establecen, para una mujer, su esposo es su cielo. Una esposa que acusa a su esposo debe recibir 30 latigazos, luego caminar descalza sobre brasas calientes, antes de que se le permita presentar una petición. Estás gravemente herido y aún no te has recuperado. Si continúas así, temo que no verás a su majestad, sino que irás primero a encontrarte con el rey Yama. Mi decisión está tomada. La injusticia de mi hija no ha sido reparada. Solo 30 latigazos. No pueden detener mi corazón lleno de furia. Guardias, por favor, azoten. A Chao Jian, te daré una última oportunidad. Retírate ahora. Todavía no es demasiado tarde. El tambor de Nguen ha sonado. Chao Jian no retrocederá. General. General. General Chao, la causa de la muerte de tu hija, no hay evidencia sólida. La que murió era solo una pequeña sirvienta. Para que hagas esto, vale la pena. 2 vidas humanas. ¿Cómo pueden ser divididas por estatus? Yo, Chao Jian, estoy dispuesto a arriesgar toda mi propiedad familiar y mi vida. Solo para obtener justicia para ellos. Chao Jian. Seguirás acusando. Sí, Y retirar a ese. sin retirada. General Chao, General Zhao. no golpees. No golpees. General Chao, General Chao. General, General. Señor, le ruego. Mi señora está gravemente herida. Los latigazos que siguen, los recibiré por ella. Por favor, se los ruego. audaz. ¿Quién golpeó este tambor de Nguen? Este azote debe ser soportado por quien lo golpeó. Es algo que tú, una pequeña sirvienta, puedes cambiar solo con decirlo. General, deje de golpear. Deja de golpear. General, por favor, muestre piedad. General Chao, General Zhao. General Chao. General Zhao. Por favor, muestre piedad. Por favor, muestre piedad. General Zhao. General Chao. No golpees más. Chao Jian. Hazte a un lado. General Zhao. Hazte a un lado. Chao Jian. ¿Cómo estás? Estoy bien. Solo quedan 3 latigazos ahora. Puedo soportarlo. Pero... General Chao. General Zhao. General Zhao. Que General Chao. Verdaderamente resuelto. Después de este azote todavía hay castigo de fuego. Veamos si puedes soportarlo. No. Hermano Chao Sun. Mañana, cuando suene el tambor de Nguen. Pase lo que pase. No debes aparecer. Pero, Tienes cosas más importantes. ¿Qué hacer? Chao Jian. Entrar al palacio para celebrar el cumpleaños. Palacio Imperial. Marqués, la hermana probablemente está retrasada por algo después de que termine el banquete del palacio. Personalmente te acompañaré a la residencia del general para encontrar a la hermana. Su Alteza el Príncipe Chen ha llegado. Saludos, estimados señores. Saludos, Padre Imperial. Saludos, Abuela Imperial. Deseando respetuosamente a la emperatriz viuda longevidad ilimitada.
El veneno de Jinfro es realmente efectivo. En solo unos días, el viejo emperador, el veneno ha entrado en su corazón. Cuando el decreto imperial descienda más tarde, seré el heredero aparente de Granulla. ¿Quién está tocando el tambor de Ngwen? Padre Imperial, estos son asuntos menores, por favor. Emita el decreto primero. Lo que Su Alteza dijo es verdaderamente sin esfuerzo. Ministro Chao, ¿por qué llegas tan tarde hoy? Su súbdito saluda a Su Majestad. Emperatriz viuda. Su súbdito verdaderamente no está deliberadamente tarde. Realmente es fuera de la puerta del palacio. Hay un gran espectáculo, demasiado maravilloso. Fuera de la puerta del palacio, General Yan Wei, Chao Jian, recibiendo 30 latigazos, soportando el dolor del fuego de carbón, golpeando el tambor de Ngwen, para buscar justicia de Su Majestad. ¿Qué? Cao Jian sigue viva. General Chao. General Zhao. General Chao. General Zhao. General, no se vaya. Deténgase, General Chao. The film was translated General. and narrated by General. Media. Devuélvanos al General Chao. Señorita, Shuer. Xiachu. Por muy difícil que sea. General. Definitivamente para todos ustedes. Buscaré justicia. ¿Quién está tocando el tambor de Ngwen? Es precisamente el General Chao Jian. Es precisamente una general femenina con ilustres logros militares. Después de que su joven hija murió, sin que nadie buscara justicia por ella, solo puede golpear el tambor de Ngwen para buscar acceso a la máxima autoridad. Ministro Chao, siendo un general, puede presentar memoriales y tener audiencia con Su Majestad en cualquier momento. ¿Por qué? En el cumpleaños de la emperatriz viuda. ¿Golpeamos el tambor de Ngwen para pedir justicia? Solo porque el General Chao, más de una docena de memoriales consecutivos, fueron todos rechazados por Su Alteza el Príncipe Chen. Verdaderamente no tenía dónde buscar justicia. Chao Sun, ¿qué tonterías estás diciendo? El General Chao es leal al soberano y ama al país. Las acciones de Su Alteza como estas, verdaderamente hacen que la corte, los oficiales, de alto y bajo rango, se sientan desanimados. Padre Imperial, no escuche a este funcionario traicionero, hablando tonterías. Convoquen a Chao Jian. señora, Señora. Chao Jian. Aún puedes aguantar. Convoque a Chao Jian para una audiencia. Chao Jian. Cao Jian. Tu vida es realmente dura. Todavía sigues viva. Su tema, Chao Jian. Saluda a Su Majestad. Saluda a la emperatriz viuda. Chao Jian. ¿Qué injusticia tienes? ¿Por qué no entraste al palacio para tener audiencia con nosotros? Debes, justo en el de la emperatriz viuda, cumpleaños, sosteniendo la tablilla conmemorativa de tu hija pequeña, venir a buscar justicia. Así, tú faltas el respeto a la autoridad imperial y ofendes a la emperatriz viuda. ¿No temes que nosotros exterminemos a tus 9 generaciones de parientes? Mi familia Chao está llena de mártires leales. La generación de mi padre y mis hermanos mayores. Todos han muerto en batalla. ¿De qué 9 generaciones de parientes hay que hablar? Solo mi hermano mayor Chaorong. Y yo. Somos las únicas 2 vidas que quedan. Chao Jian. ¿Qué quieres decir con estas palabras? ¿Está culpando a Su Majestad? ¿Cómo se atrevería su súbdito? Su súbdito hoy ofende el poder celestial al golpear el tambor de Ngwen. Solo para rogar a Su Majestad que conceda justicia para mi joven hija. ¿Tú? ¿Qué justicia quieres? Su súbdito exige que el marqués de Dinjiwan, Lin Yi, pague con su vida por mi joven hija Lin Shu. Chao Jian. ¿Quieres que muera? Mujer malvada. Marqués Dinjiwan Lin Yi, favorecer concubinas y dañar a la esposa, dañar a la hija legítima. Estos son un crimen. Hace 10 días. La viruela estaba rampante en la capital. Mi joven hija lamentablemente contrajo viruela, gravemente enferma y en estado crítico, sin un médico que la tratara. Su súbdito pasó por innumerables dificultades. Solo entonces logró invitar al médico imperial Jin, pero inesperadamente, el médico imperial Jin
fue sobornado por Lingyi. Tomó secretamente la sangre del corazón de Shuer, causando que Shuer muriera por pérdida excesiva de sangre. Chao Jian, ¿qué estás haciendo? Retrocede rápido. Rogando a su majestad, que le dé justicia a mi joven hija. Lingyi. Es verdad lo que dijo el ministro Chao. Su majestad, perdone mi ofensa. Su súbdito se atreve a jurar. Lo que Chao Jian dijo son todas fabricaciones sin fundamento. La muerte prematura de mi joven hija fue verdaderamente un accidente. Su súbdito también está lleno de dolor. Absolutamente ningún acto de asesinato. La ropa empapada en sangre está aquí. Todavía te atreves a discutir. Lingyi, abre tus ojos. Mira claramente. En la ropa de Shuer estaban empapadas de sangre. Esa noche, ¿cuánto hiciste realmente que el médico imperial Jin tomara de su sangre del corazón? Lo siento. Shuer. Lo siento. Papi no lo hizo a propósito. Chao Tian. La muerte de Shuer fue todo causado por ti. No eches la culpa a Hewiere. Su majestad. Mi hijo ha sido agraviado. Rogan a su majestad que haga justicia a mi hijo. Su súbdito solicita encarecidamente a su majestad que cite al testigo, el médico imperial Jin. Convoquen a médico imperial Jin. Convoque al médico imperial Jin. Su súbdito saluda a su majestad. El médico imperial Jin tiene una debilidad fatal en mis manos. Absolutamente no se atreve a traicionarme. Chao Tian. Finalmente avisarás. Regresando con las manos vacías. Hace 10 días, fuiste tú quien tomó de la hija pequeña del general Chao la sangre de su corazón. Informando a su majestad. Este asunto es realmente cierto. Bastardo. Como médico imperial. Tomar la sangre del corazón de una hija pequeña, causando la muerte trágica de alguien, todavía tienes algo de corazón de sanador como el de los padres. Su majestad, su súbdito también fue coaccionado por otros. Informando a su majestad, fue la concubina Jin Rou de la mansión del marqués Ding Jiwen. Anteriormente conspiró para incriminar a su humilde súbdito, causando la muerte de una sirvienta durante el tratamiento. Solo entonces su súbdito se vio obligado a engañar al marqués Ding Jiwen y tomar por la fuerza de la hija joven del general Chao la sangre del corazón de Lin Shuer, rogando a su majestad por perdón. Médico despistado. Realmente mataste a mi criada. Voy a denunciar esto a los oficiales, para que pagues con tu vida. Señora Jin, le ruego, por favor no informe esto a los oficiales. Le ruego que me perdone. Puede pedirme que haga cualquier cosa de ahora en adelante. Médico imperial Jiang. Tú mismo dijiste esto. ¿Cómo se atreve este viejo miserable? Médico imperial Jiang, ¿cuándo te ofendí alguna vez? ¿Cómo pudiste calumniarme así? Ven aquí, sírvete. Marqués, esta concubina hizo todo por ti. En realidad, Lin Su no es tu hija, sino de Zhao Jian, y la hija de Xiao Xun. ¿Qué dijiste? Jin Rou, ¿cómo te atreves a insultar la ascendencia de mi hija? Estás buscando la muerte. Chao Jian. Es verdad lo que ella dijo. El señor Chao y yo somos completamente inocentes. El cielo y la tierra pueden dar fe. ¿Quién no sabe que tú y Xiao Xun han sido amores de la infancia, desde jóvenes, y sus sentimientos mutuos son muy profundos? En aquel entonces, casi se casan. Durante tantos años, Xiao Xun, que por tu bien, no se ha casado ni ha tenido hijos. Todo esto es porque él ya tenía un hijo. Ese niño es Lin Su. Jin Rou, tú misma eres desvergonzada. Así que crees que los demás son como tú. Si la hermana mayor es inocente, entonces no debería tener miedo de lo que diga la gente. Su majestad, esta concubina se atreve a solicitar, por favor, pida a su majestad que envíe a alguien a excavar la tumba, desentierre el cuerpo de Lin Su y realice la prueba de parentesco por goteo de sangre. Veamos de quién es realmente esta pequeña. Jin Rou, si te atreves a perturbar la paz de Shuer de nuevo, definitivamente te haré pedazos. La hermana mayor se niega a abrir el ataúd para el examen. Podría ser porque te sientes culpable. Este general Chao no se atreve a abrir el ataúd para una prueba de parentesco de sangre. Podría ser que ella tiene la conciencia culpable. Hace mucho que escuché que Lord Chao y General Chao
Eran novios de la infancia, y los dos eran muy cercanos. Este marqués Dingyuan probablemente fue hace mucho tiempo engañado. Yo, Chao Jian, soy íntegro y honorable. Y nunca haría algo tan despreciable. Entonces desentierre la tumba de Lin Su, abra el ataúd y realice la prueba de parentesco por goteo de sangre. ¿Te atreves? ¿Por qué no me atrevería? Sin embargo, no es goteando sangre sobre huesos para reconocer el parentesco, sino mezclando sangre para reconocer el parentesco. Médico Imperial Jin. Ese día, el médico Imperial Jin tomó la sangre del corazón de mi hija, un frasco lleno. Usemos esta sangre entonces, para realizar la prueba de parentesco de sangre con Lingyi, ya que estamos haciendo la prueba. No debería ser solo Shuer quien sea examinada. LINJ Yan también debe ser examinado. ¿Por qué probar? La sangre de Lin Jian. Podría ser que ese niño tampoco sea del marqués Dingyuan. ¡Cielos! Este marqués Dingyuan ha sido engañado más de una vez. ¿Por qué Zhao Jian quiere probar la sangre de Aner? Descubrió algo. Finca del marqués Dingyuan, la sirvienta de una concubina. Puede realmente entrar y salir libremente de la finca del príncipe Chen. Podría ser. En aquel entonces, a quien quería salvar no era a Lingyi, sino a Jin Rou. No solo eso, este sirviente también escuchó un secreto. El joven maestro no es el hijo del marqués, sino del príncipe Chen. ¿Te atreves? ¿Por qué no me atrevería? Es solo que el médico imperial Jian es su persona. ¿Quién sabe si esa sangre no ha sido manipulada? Creo que sigue siendo mejor hacer la prueba de parentesco por goteo de sangre. Es lo más apropiado. Su Majestad, garantizo con mi vida. Esta sangre es de hecho de la hija joven del general Chao, tomado de Lin Shuer, preservada usando un método secreto, para que no se eche a perder ni se pudra. Este súbdito solicita humildemente a su majestad que convoque a Lin Jian al salón y a Shuer para realizar juntos la prueba de parentesco por goteo de sangre. Concedido. Madre, Aner, madre, Aner, no tengas miedo. Fang Ron es un antiguo subordinado de Mikui del Norte, y seguramente me ayudará. Chao Jian. Será mejor que no me decepciones. Lingyi, ¿qué derecho tienes para decirme estas palabras? La prueba de parentesco por goteo de sangre de hoy, no importa el resultado. No eres apto para ser el padre de Shuer. De ahora en adelante. Shuer es solo mi hija. La digna heroína de Gran Liang. Es una desvergonzada. Zhao Jian, me gustaría ver cómo tú te establecerás en Gran Liang. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo mezclarse la sangre? Debe haber un problema con esto. Claramente ya había arreglado que alguien echara alumbre en el agua. La sangre no se mezclaría en absoluto. ¿Qué está pasando en el mundo? Chao Jian. Sabía que no me traicionarías. Jin Rou, es tu turno. madre. Me duele. Podría ser que tienes miedo. Anciana señora. Esta concubina nunca ha hecho nada para decepcionar al marqués. Por favor, créame. No, Aner, me duele. Aner, Aner no es mi hijo. Jin Rou. Será mejor que me expliques claramente. ¿Por qué Aner no es mi hijo? marqués. ¿Usted escuche mi explicación? ¿Es ella? Es Zhao Jian. Debe ser Zhao Jian quien me está incriminando. Ella manipuló las cosas aquí. Tera, ¿cómo te atreves a mezclar el linaje del marquesado? ¡Qué audacia! Incluso te atreves a engañarme. Madre, ¿escucha mi explicación? No es así, madre.
Esta concubina está gritando ladrón mientras es la ladrona, incriminando a la esposa principal, verdaderamente desvergonzada. El marqués Dingyuan está verdaderamente ciego. Tuvo su mente embrujada por una zorra, por un bastardo. Mató a su propia hija. Desprecio. Gente así merece ir a los 18 niveles del infierno. Verdaderamente. Realmente te atreviste a engañarme. Jin Rowe. Te amé, te adoré. Te crié de una simple huérfana a la posición de esposa secundaria del marqués Dingyuan. Realmente pagaste la bondad con enemistad. Me trataste así. Perra. Quiero que pagues con tu vida. Papá, mami. Suéltame. Suéltame. Perra. Todavía te atreves a golpear. Soy una perra. ¿Entonces qué eres? En aquel entonces, solo torcí mi dedo. Y no podías esperar para abalanzarte sobre mí. ¿Quién es más despreciable? ¿De verdad pensabas que eras apuesto y encantador, y talentoso? En realidad, solo eres un voluble e inconstante. Un necio vil y desvergonzado. Cállate. Cada vez que me tocabas. Sentía asco cada vez. Si no fuera por el hecho de que eres el esposo de Zhao Jian, ni siquiera te concedería una mirada. Todos estos años, soporté el asco y me quedé a tu lado. Solo para ver sufrir a Zhao Jian. ¿Qué quieres decir? Cada vez que te veía, sufriendo por este necio, cuando estabas triste. No puedo describir lo feliz que me sentía por dentro. Ese día, sostuviste al niño, te arrodillaste en el pasillo, suplicando amargamente. Cada lágrima que derramaste me hizo sentir que todo lo que hice valió la pena. Jin Rowe. Loca. Soy una lunática. Pero todo lo que quería, lo obtuve todo. Hice que tu esposo matara a tu hijo con sus propias manos. Te hice por toda una vida soportar el dolor de perder una hija, Zhao Jian. Esto es lo que me debes, lo que te mereces. Perra. Mami. Papá, no le pegues a mami. Mami. Aner, Perra. Realmente te atreviste a engañarme. Incluso mataste a Mishuer. Voy a matarte. Voy a matarte. Heo y Gary, ya basta. Ahora que las cosas han llegado a este punto, todavía te niegas a admitir tu error. ¿Quién mató a Shuer? De principio a fin, fuiste tú, Lingyi. Fuiste tú. Quien codició la belleza y fue engañado por otros. Fuiste tú. Quien fue de sangre fría, egoísta y buscó ventaja evitando el daño. Fuiste tú. Quien no pudo distinguir el bien del mal y retorció la verdad. ¿Quién mató a Shuer? De principio a fin. Fuiste tú. Tú eres quien mató a Shuer. El principal culpable. No fui yo, Zhao Jian. Voy a divorciarme de esta zorra y hacer que se lleve a este bastardo fuera de la mansión del marqués. De ahora en adelante serás la única en la mansión del marqués. ¿Me perdonarás? Es demasiado tarde. Todo es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Todavía podemos empezar de nuevo. Empezar de nuevo. ¿Con qué derecho decides empezar de nuevo? ¿Dónde está Shuer? ¿Dónde estás, Yachu? Puedes devolverles la vida. Así que, entre tú y yo, ya no hay ninguna posibilidad. Zhao Jian. Te lo ruego, te lo ruego. Zhao Jian. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Mi hijo te está rogando así. Y aún así no lo perdonarás. ¿Por qué debería perdonarlo? Él mató a Shuer. Y está completamente desprovisto de conciencia. Él desenterró la tumba de Shuer, perturbándola incluso, después de la muerte, en esta vida. Nunca lo perdonaré. Desenterraste la tumba de Shuer. Lingyi. Te atreves a hacerlo, pero no a admitirlo. ¡Qué cobarde! Este colgante de Jade es lo que encontré en la tumba de Shuer. Esto es la prueba de que mataste a Shuer. También es prueba sólida de tu colusión con el enemigo y traición. Su Majestad
Hoy, su súbdito, acusa al marqués Ding Yuan de un delito: favorecer a una concubina y traicionar su linaje, dañar cruelmente a su hija legítima. Segundo, acusa al marqués Ding Yuan: colusión con el enemigo y traición. Zhao Tian. Mujer malvada. Qué odio tan profundo. Tiene mi hijo contigo. ¿Cómo pudiste tratarlo así? Tanto me odias. Tanto quieres matarme. Informando a su majestad. Mi mansión del marqués Ding Yuan ha sido leal y patriota por generaciones. Hemos prestado un gran servicio a Gran Lien. Esta acusación sin fundamento, su súbdito, absolutamente no puede aceptar. Imploro a su majestad que investigue claramente y devuélveme mi inocencia. Zhao Tian. Colusión con el enemigo y traición es un crimen grave. Si no tienes pruebas concluyentes, es una falsa acusación. Y acusar falsamente a un funcionario de la corte, ¿sabes cuáles son las consecuencias? Respondiendo a su majestad, su súbdito tiene pruebas. Este colgante de jade es el símbolo de amor entre tú y yo. El Jingluo en él fue hecho recientemente por Fan Grom. ¿Es esto cierto? Eso es cierto. Pero ¿cuál es el problema? El patrón en este pertenece a la familia real de Qi del Norte. Aquellos que no son de la familia real de Qi del Norte no pueden usarlo. Es solo un Jingluo. Se puede ver en todas partes. Este patrón es complejo en su elaboración. Solo las bordadoras de la familia real de Qi del Norte lo transmiten de generación en generación. El hilo de seda de esto está hecho del loto de nieve, único de Qi del Norte. No es algo que se pueda ver en todas partes. Loto de nieve. Esta flor tiene una fragancia única. ¿Qué flor es esta? Loto de nieve. ¿Te atreves a mentirme? Marqués, no la escuches. Eso es solo un adorno ordinario. No tiene nada que ver con la familia imperial de Qi del Norte. Emperatriz viuda, su majestad. Este súbdito ha oído que su majestad, cuando era joven, una vez coleccionó un vestido de novia de la familia imperial de Qi del Norte. Implora a su majestad que lo saque y compare cuidadosamente el adorno que tiene con este. De esa manera, sabremos si este artículo pertenece a la familia imperial de Qi del Norte. Alguien. Traigan el vestido de novia. Informando a la emperatriz viuda, los dos patrones son iguales. Fenrong. Su majestad, por favor perdone a este sirviente. Este sirviente es inocente. Este sirviente sin querer aprendió este patrón. Realmente no sabía que estaba relacionado con la familia imperial de Qi del Norte. ¿Crees que esta emperatriz viuda está ciega? Este patrón es complejo. Tomaría años de esfuerzo aprenderlo. ¿Cómo pudiste haberlo aprendido? Sin querer. Su majestad, por favor perdóneme. Su majestad, por favor perdóneme. Confiesa honestamente. ¿Dónde aprendiste este patrón? Este sirviente realmente no lo sabe. Realmente no lo sé. Soy agraviado, su majestad. Ve. Emperatriz viuda, su majestad. La herencia de este patrón siempre se ha transmitido de madre a hija. Fenrong debe haberlo aprendido de su madre, Nenidu. Y Nenidu es precisamente la confidente de la vieja señora Lin. Tera. Calumniaste a Gier. ¿Y ahora quieres calumniarme a mí? Fenrong es una sirvienta nacida en la casa del marquesado. Ella y Nenidu siempre le han sido leales. Sin su permiso. ¿Cómo podría haber usado este patrón? En el artículo de Lingyi. Calumnia. Todo esto es calumnia. Emperatriz viuda, su majestad. ¿Usted conoce a esta concubina? Desde que me casé en el marquesado hace 30 años, he asistido a mi esposo y criado a mis hijos, sin un solo error. ¿Cómo podría estar relacionada con la familia imperial Qi del Norte? Zhao Tian, este es un montaje contra mí. Le ruego que haga justicia a esta concubina. Zhao Tian, su suegra tiene un origen inocente y no tiene ninguna relación con la familia imperial Qi del Norte si no tiene pruebas. Solo basándose en este patrón. ¿Quiere acusarla de estar relacionada con la familia imperial Qi del Norte? Eso es imposible. Pero emperatriz viuda, su majestad, este patrón. Lo que su majestad dice, ciertamente tiene sentido. Pero me pregunto si su majestad aún recuerda un asunto antiguo. Un asunto antiguo. En aquel entonces, la vieja señora Lin también fue el viejo marqués, quien la salvó del Qi del Norte.
Esto, comparado con la concubina del marqués Ding Jiwan, es exactamente lo mismo. ¿Y qué? Mi familia de soltera eran agricultores fronterizos. Mi familia pereció toda en la guerra de entonces. El viejo marqués, viéndome sola y indefensa, solo entonces me trajo de vuelta a la capital. No creen todos que esta historia suena muy familiar. También agricultores fronterizos. También huérfanos. Y también el mismo escenario de héroe que salva a la belleza. Xiao Jian salvó un princesa del Qi del Norte que ocultaba su identidad. Entonces que salvó el viejo marqués. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué princesa de Qi del Norte? Su concubina, Jin Rou, es precisamente una princesa del Qi del Norte. Estás diciendo tonterías. Ella es solo una huérfana. ¿Cómo podría ser ella, una princesa de Qi del Norte? Su Majestad. Tengo un testigo que puede probar la identidad de Jin Rou. Convoquen al testigo. Este sirviente saluda a su majestad. Levanta la cabeza. Mira bien. Y ve si la dama Jin es verdaderamente una princesa del Qi del Norte. Informando a mi señor, Jian Rou es de hecho una princesa de Qi del Norte. En su muñeca hay una marca de nacimiento roja. En aquel entonces, arriesgué mi vida para escoltar a la princesa. Mientras huía, accidentalmente sexta esta marca de nacimiento. La princesa entonces quiso matarme para silenciarme. La misma marca de nacimiento roja. Cada princesa de Qi del Norte tiene una. Informando a la emperatriz viuda, hay de hecho una marca de nacimiento. Era. Soy tu suegra. ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto? La misma experiencia. Marca de nacimiento similar. A juzgar por el momento en que llegó a la capital. Presumiblemente, usted es una de las dos princesas que se infiltraron en Gran Lien como espías hace 30 años, ¿no es así? ¿Qué marca de nacimiento? ¿De qué tonterías estás hablando? Hace 30 años, Qi del Norte y Gran Lien estaban en guerra. Dos princesas del Qi del Norte se infiltraron en Gran Lien, provocando una sangrienta tormenta y causando la muerte de muchos de nuestros oficiales y soldados de Gran Lien. ¿Todo esto fue causado por ti? Arde, malvados conspiradores. ¿Cómo pudisteis incriminarme así? Ruego a sus majestades que investiguen con claridad. Todos me mintieron. Todos me están mintiendo. Dime. ¿Quién eres exactamente? 10. No escuché sus tonterías. Soy tu madre. Entonces dime. ¿Eres o no eres una princesa de Qi del Norte? Claro que no lo soy. Soy tu madre. Ya ni siquiera crees a tu madre. ¿Cómo puedes creer a un extraño? Ya no escuchas a tu madre. Xiao Jian. Mi madre, ella no es. De verdad no lo es. Lingui. De verdad puedes engañarte. A ti misma. No lo sé. ¿Por qué me obligas? No lo sé. Todos me están mintiendo. ¿Por qué me obligas? 10. Tera. Si algo le pasa a mi hijo, no te perdonaré ni como fantasma. Si vas a los manantiales amarillos, me temo que no tendrás la oportunidad de encontrarme. Porque los héroes de mi Gran Lien despedazarán tu alma. En pedazos. Tú. Su Majestad. Emperatriz viuda. Humildemente solicito examinar la muñeca de la vieja señora Lin. Emperatriz viuda. No escuches sus tonterías. No soy una princesa Qi del Norte. Si eres inocente, ¿por qué tener miedo? Me duele. Me duele mucho. ¿Estás bien? Vieja sucia. No eres digna de ser una princesa de Qi del Norte. No llores más. El niño ya murió joven. El único plan ahora, de ahora en adelante, este niño es tuyo. Tú.
Es realmente mi madre. Chenger. Sí, Chenger. Todos somos gente de Chi del Norte. Gran Yen ha masacrado a mi Chi del Norte. Debes vengar a Chi del Norte. Tu hijo ha recordado. Padre Imperial. Abuela Imperial. La vieja señora Lin ya está inconsciente. Es mejor convocar primero al médico imperial para que la trate. Otros asuntos pueden ser debatidos después. Su Majestad, la señora Su es un remanente de Chi del Norte. Humildemente solicito que la señora Su y Jian Rou sean puestas bajo custodia, después de que la señora Su recupere la conciencia. Interróguela a fondo. Entonces será como dice el general Chao. Guardias. Arrestad a estos dos. Padre Imperial, espera. Chao Jian. Vieja señora Lin. Es tu suegra. También es tu mayor. Que la trates así es simplemente traición. Príncipe Chen, durante el funeral de Shuar, usted los defendió enérgicamente, incluso ignorando la ley, para destruir pruebas. Incluso mató brutalmente a mi sirvienta, Xiachu. Ahora, usted está intentando deliberadamente dejar ir a la señora So. ¿Cuáles son exactamente sus intenciones? Imprudente. Tú, un simple general. ¿Te atreves a hablarle así a este príncipe? Su Majestad, humildemente solicito que el príncipe Chen sea castigado junto con ellos. Chao Jian. Eres simplemente un perro rabioso, mordiendo a cualquiera que atrapes. Padre Imperial, ella está haciendo esto porque tu hijo es cercano al marqués de Infiwan, y por eso está haciendo estas acusaciones sin fundamento. Ese día, todos en la mansión de mi general pueden testificar. El príncipe Chen ignora la ley, matando desenfrenadamente a personas inocentes. Si un príncipe infringe la ley, es igualmente culpable que un plebeyo. Le pido a su Majestad que haga justicia. Si un príncipe infringe la ley, es igualmente culpable que un plebeyo. Pido a su majestad que haga justicia. Canalla. Padre Imperial, por favor, calma tu ira. Ignorando la ley. Sin benevolencia como gobernante, ¿cómo puedes soportar una responsabilidad tan pesada? La posición de príncipe heredero. Ya no deberías esperarla en vano. ¿Qué dijiste? Un gobernante debe ser benevolente. Eres extremadamente cruel. Eres indigno de la posición de príncipe heredero. Su Majestad. Su majestad. Su Majestad. Este veneno hizo efecto justo en el momento oportuno. Tú. ¿Qué le hiciste a Su Majestad? Guardias. Príncipe Chen. Tú. ¿Estás intentando rebelarte? Rebelde. ¿Y qué pasa si me rebelo? Hace mucho que quiero rebelarme. Este anciano. El veneno que tiene actualmente es una medicina secreta de mi Chi del Norte. Nadie puede curarlo. Chi del Norte. Tú. Así es. Soy una persona de Chi del Norte. En aquel entonces, mi madre y sus hermanas se infiltró en Graoyan, deseando causar problemas. Pero inesperadamente, fueron ustedes un grupo de viejos, quienes, incluso después de perder continuamente, durante varios años, aún pudieron luchar para resistir. Al final, destruyeron mi reino de Chi del Norte. Príncipe Chen. ¿Eres un príncipe del Gran Yen? ¿Cómo puedes reconocer a Chi del Norte como tu país? Si quieren culpar a alguien, culpen a ustedes mismos. Todo lo que quería era la posición de príncipe heredero, pero simplemente no me la daban. Me obligaron a envenenarlo. Ahora miren lo que pasó. Padre Imperial, moriste por el veneno. Pudo ascender al trono como emperador. Y además, naturalmente seré un buen emperador. Cambiaré el nombre del reino Chi. Haré que la gente de Graoyan, de ahora en adelante, se convierta en esclava de mi Chi del Norte. Chenger, finalmente lo lograste. Lo logramos. Ye. Llama al hermano mayor rápidamente. ¿Qué? Él es tu medio hermano por parte de padre. Ahora que ha ascendido al trono como emperador, tú eres un príncipe. De ahora en adelante, tú y yo, hermanos, compartiremos el mundo. Su Majestad, quédese tranquila. Su súbdito y el hermano Chaosun tenían un plan desde hace mucho tiempo. No eres mi hermano mayor. Me mentiste. Me estás mintiendo. Ye. Escucha, madre. Madre es, en efecto, una princesa Chi del Norte. Jade, hermano mayor. Conspiramos durante muchos años.
Solo así logrando la victoria de hoy. Regresemos a Chi del Norte inmediatamente. No escucharé. No escucharé. Me estás mintiendo. Todos me están mintiendo. Yet. Madre, es importante ocuparse primero del asunto principal. O yendo al trono. Aquellos que estén dispuestos a seguirme, que lo pasado sea. De lo contrario, su cabeza será tomada inmediatamente. ¿Cómo se atreve un villano traicionero a llamarse emperador? Todos los oficiales y soldados, escuchen mi orden. Exterminen a los remanentes de Chi del Norte. Juren morir antes que rendirse. Exterminen los restos de Chi del Norte. Juren morir antes que rendirse. Depongan sus armas. Rindan sus armas y no serán asesinados. Arréstenlo. Y sí me han capturado. Fuera de las afueras de la capital. Tenemos más de 100.000 soldados de Chi del Norte. Mientras entren en la capital, bañarán la capital en sangre. Me temo que usted no verá tal espectáculo. ¿Usted cree que mis hombres? ¿Por qué llegaron tan tarde? Todos en las afueras de la capital se han rendido. Príncipe Chen, deberías rendirte ahora. Imposible. Absolutamente imposible. Todos me están mintiendo. Hace mucho tiempo que se sometieron a mi gran Yen. Se convirtieron en gente de mi gran Yen hace mucho tiempo. Pueden comer hasta saciarse y vestirse abrigados. ¿Por qué seguirían rebelándose con usted? Estos bastardos sin agallas. Chao Tien. Arruinaste mi gran plan. Te mataré. Tenga cuidado. Hermano Chaosun. Está bien. Yen Rou. Mereces morir 1000 muertes. Chao Jian. Colgante de Jade. Este es el colgante de Jade que me diste. Vámonos, volvamos a la habitación. Colgante de Jade. Mi colgante de Jade. Chao Jian. Está roto, Chao Jian. No debería haber existido hace mucho tiempo. Justo como los sentimientos entre nosotros. Desde que Shuer murió. Se desvaneció como el humo. A partir de hoy. Yo, Chao Jian. Ya no soy la ama. De la mansión del marqués Ding Jiwan. Tú y yo. Seguiremos caminos separados en el matrimonio, y no tendremos nada que ver el uno con el otro. Chao Jian. Chao Jian, no me dejes, Chao Jian. Chao Jian. The film was translated Shuer. and narrated Padre by está aquí M para Media. acompañarte.